Presentamos algo sorprendente y curioso: la prueba primaria, la señal, el milagro. Es un objeto físico, un libro antiguo escrito hace más de 1000 años. Este libro contiene poesía brillante, prosa profunda, una filosofía coherente y sistemas éticos. Revela fenómenos científicos y simetrías matemáticas de una manera extraordinaria. El libro ofrece respuestas definitivas a las principales preguntas y una profunda guía ética. Proporciona claridad y llena a los buscadores de la verdad con la satisfacción de entender el propósito de la vida. Se refiere a la existencia de Dios y revela completamente su voluntad. La evidencia es un código matemático encriptado dentro de su texto. El libro lleva una compleja estructura matemática basada en proporciones, simetrías, secuencias y valores numéricos. Las letras, las palabras, las oraciones y los capítulos se alinean dentro de esta intrincada estructura. Crear tal precisión sin tecnología avanzada es inimaginable, teniendo en cuenta los orígenes antiguos del libro. Este libro extraordinario es el Corán. Proporciona el tipo de prueba buscada por los mayores pensadores del pasado y el presente. Me vienen a la mente nombres como Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles y Al-Farabi. Otros son Averroes, Avicena, Tomás de Aquino, Kepler, Galileo y Newton. Muchos, asombrados por el poder de Dios, intentaron entender su creación a través de la razón y la observación. Usando la razón, exploraron el mundo en busca de rastros divinos. Sus esfuerzos lograron mucho y dieron forma al mundo en el que vivimos hoy. Su trabajo condujo a cambios revolucionarios en el pensamiento, el estilo de vida y los logros científicos. Estas contribuciones trajeron avances colosales en los campos de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, los genios no buscaban el conocimiento por sí mismo. Su objetivo principal era encontrar pruebas lógicas, convincentes y verificables de la existencia de Dios. Comencemos con el primer versículo del Corán, que se encuentra por veces en él. El versículo, Bismillah, es el que se repite con más frecuencia en el Corán. Se traduce como, en el nombre de Dios, el más misericordioso, el más misericordioso. Bismillah es un ejemplo perfecto de fenómenos matemáticos. La frase consta de 9 letras, fáciles de verificar incluso sin saber árabe. Contando las letras, 1, 2, 3, hasta Nidbo. Cada letra tiene un valor numérico. La suma de estos da los valores de cada palabra: tento, sixex, trentinao y tuaidin. El valor numérico total de todas las palabras es 76. Bismillah tiene 4 palabras, 9 letras y un valor total de 76. Este número de 6 dígitos, 76, es divisible por 9. Sin un resto, analicemos más. Reescribimos la secuencia, el orden de las palabras en Bismillah, seguido por el número de letras en cada palabra. Esta secuencia forma un número de 8 dígitos divisible por 9. Si sumamos el número de letras en cada palabra a las letras en la siguiente palabra, obtenemos un número de 100 dígitos divisible por 9. La suma del valor numérico de cada palabra a su número de letras forma un número de 100 dígitos divisible por 9. La combinación de los valores numéricos de palabras consecutivas produce un número de 6 dígitos divisible por 9. Finalmente, escribiendo el número de letras en cada palabra, seguido por el valor numérico de cada letra en esa palabra, y luego el valor numérico total de la palabra, se crea un número de 4 dígitos divisible por 9.
Si añadimos el número secuencial de cada letra, de 1 a n a su valor numérico, obtenemos un número de 100 dígitos divisible por n. A primera vista, esto podría parecer una manipulación o un truco astuto. Tal escepticismo es razonable y refleja una mente sana. De hecho, es posible crear patrones, palabras o incluso oraciones ajustando cuidadosamente sus valores. Sin embargo, hacerlo requiere considerable tiempo, esfuerzo y experiencia matemática. La historia ha registrado ejemplos de tales esfuerzos, pero aplicar este método a un libro entero, una obra maestra literaria, un documento histórico, una escritura religiosa, un texto filosófico, un código ético y un compendio judicial, es totalmente irreal. La complejidad y el esfuerzo colosal requeridos para lograr tal tarea están más allá de la imaginación. El intelecto humano, especialmente en el siglo XX, simplemente no estaba equipado para tal tarea. Requeriría tecnologías avanzadas de supercomputadoras para calcular datos de esta magnitud. No es sin razón que el Corán desafía a la humanidad a producir un libro como él, o dicen, él lo inventó, entonces trae 10 capítulos inventados como él y invoca a quien puedas además de Dios, si eres verdadero. Surah Hud-30. Hasta el día de hoy, el desafío no ha sido cumplido, y nadie ha podido refutar el milagro matemático del Corán. ¿Te atreverás? El milagro matemático del Corán garantiza la preservación y la autenticidad de la escritura. Se erige como una confirmación irrefutable del origen divino del Corán. El versículo 30 del capítulo Sentor dice, sobre él hay 19, Sura al-Mudathir 7:3. ¿Te gustaría explorar más fenómenos matemáticos en el Corán, esta vez sin cálculos complejos? Está bien, solo hechos probados y verificados. Hecho, por el par y el impar, dice el versículo. El versículo 3 del capítulo 11 atrae nuestra atención, lleva a la posibilidad de un experimento. El Corán contiene por capítulos. Cada capítulo contiene un número específico de versículos. La suma total de los por números de secuencia es de 6. La cantidad total de versos coránicos numerados es de 6 cifor. En foto capítulos del Corán, la mitad de ellos tienen números de secuencia impares. La mitad de ellos tienen números de secuencia pares. Organicemos los capítulos basados en la uniformidad y la rareza. Considere su cantidad de versos y números de secuencia. Nos quedan 4 categorías. La primera categoría, 2 probabilidades. Esta categoría tiene números de secuencia impares y cantidades impares de versos. La segunda categoría, 2 pares. Esta categoría tiene números de secuencia pares y cantidades pares de versos. La tercera categoría es el par y el impar, donde el número de secuencia es par y la cantidad de versos es impar. La cuarta categoría es impar-par, respectivamente, y por último, la categoría impar-par, donde todo es exactamente lo contrario. Ahora combinemos las categorías en grupos. Aquí tenemos capítulos donde los números de secuencia y la cantidad de versos coinciden, por pares o probabilidades. En el otro grupo hay capítulos en los que el número de secuencia y la cantidad de versículos no coinciden, por pares y probabilidades. Verdaderamente asombrosos son los siguientes hechos. En ambos grupos, la distribución y el número de versos no solo son simétricos, sino también iguales, mientras que las sumas de los números de las suras y el número de ayas en los respectivos grupos son iguales a la suma de los mismos factores a lo largo de todo el Corán. Está claro que ante nosotros hay una perfecta armonía, simetría y belleza. El código Nendo está presente no solo en el primer versículo del Corán, pero literalmente atraviesa toda la primera sura. Al-Fatía, el primer sura, se compone de 7 versos. Escribamos el número de orden de cada versículo, el número de palabras en cada versículo, el número de letras en cada versículo, el valor numérico de cada versículo, número total de palabras en toda la sura, el número de letras en toda la sura, el valor numérico de todas las palabras en la sura, por 3. Ahora representemos las secuencias disponibles como números divisibles por Nimbo.
Al final, obtenemos 10 patrones divisibles por nitbo.